Buenos días, Arturo Vergara. Gracias por estar aquí en Buen nuestro día. programa de divulgación de la ciencia de UAM Xochimilco. Eres un admirado egresado de la UAM Xochimilco, de la carrera de Es- biología. Y bueno, conozco tu trabajo desde hace tiempo trabajando con el Ambistoma mexicano. Y quisimos invitarte porque dentro de divulgación de la ciencia tenemos un ámbito que le llamamos emisarios de la ciencia. Son nuestros egresados que han incursionado ya sea en la divulgación de la ciencia, en la conservación de las especies, en alguna especie de trabajo que pone en alto el ser un egresado de la UAM porque estás contribuyendo a la ciencia. Entonces, bueno, te agradezco la atención que nos hayas dado para compartir con nosotros qué es lo que has estado haciendo y sobre todo que aparte de que trabajas para el Centro de Investigaciones Biológicas y Acuícolas de Cuemanco, tú has hecho una empresa medioambiental diferente a las empresas que normalmente uno conoce de vender productos. Tú Ujú. trabajas con fauna silvestre. Entonces, Sí, pues sí. bienvenido. Gracias por estar aquí. Sí, pues muchas gracias por la invitación. Y Y ahora, pues mira, antes de que empecemos, quisiera hablar qué has hecho, si me permites. Como dije, eres biólogo, egresaste en el 2003 de la UAM Xochimilco y desde entonces has realizado actividades de asesoría sobre el manejo y aprovechamiento de la vida silvestre a UMAS, a colecciones y exhibiciones. Has planeado y desarrollado y registrado la UMA en vida libre y cautiverio en varios estados de la República. Has impartido talleres, seminarios y capacitaciones en diversos eventos nacionales e internacionales relacionados con el manejo de vida silvestre. Desde 2007 te has dedicado a la aplicación de los conocimientos adquiridos en cuanto al manejo, planeación, administración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en materia de vida silvestre. Has organizado y administrado varios proyectos productivos basados en el aprovechamiento y conservación de las especies y su hábitat, así como en la recuperación de poblaciones de especies en riesgo. Tanto tú como Olin, que es tu esposa y que los dos son egresados, son responsables técnicos de diversos programas de conservación de especies de anfibios. Y tu principal preocupación ha sido combatir el mercado negro de fauna silvestre mediante la generación de oportunidades de negocios dedicados a la producción en cautiverio y aprovechamiento integral de las especies y su hábitat, mediante la comercialización de productos, subproductos y servicios, así como actividades de educación ambiental. Cuentas con un negocio propio que es con el PIMS, Ambistomanía. Ahorita nos explicas qué es eso del sí, PIMS, claro. el cual es un negocio dedicado a la producción intensiva y comercialización legal de ejemplares vivos de diversas especies del género Ambistoma, mejor conocidos como ajolotes o achoques. En Ambistomanía, que es tu empresa, cuentas con las autorizaciones necesarias para llevar a cabo el aprovechamiento comercial de los ejemplares y esta actividad te ha permitido generar recursos, ingresos mediante la venta de ejemplares vivos. Es un negocio que está legalmente establecido, paga impuestos y genera empleos directos e indirectos, además de que aporta una gran cantidad de conocimiento en cuanto al manejo de especies de anfibios que se encuentran en riesgo en México. Cuentas además con la aplicación de programas de educación ambiental, servicios integrales para el manejo de fauna y flora silvestre, capacitación y asesoría, así como diseño, desarrollo y acompañamiento en proyectos de manejo y aprovechamiento para la vida silvestre. Aproximadamente aprovechas unos 2,000 ejemplares vivos al año de las diferentes especies de Ambistoma mexicano. A mí me encanta tu trabajo porque me has hecho conocer mucho a los ajolotes, pero lo que me gusta más es cómo abriste esta alternativa laboral para la gente que se forma en las ciencias naturales y que muchas veces no considera que pueda poner un negocio, ¿no? Así es. O pone negocios que no tienen nada que ver con su Ujú. formación. Entonces esto yo te felicito de antemano, se me hace muy interesante, muy bonito y que abre una perspectiva para tus propios colegas que están en el ámbito de las ciencias naturales. Pues bienvenido Arturo y cuéntanos qué nos quieres decir de tu trabajo. Bueno, pues el trabajo que tenemos pues ya hace varios años a la fecha es pues el resultado de estar buscando alternativas para el desarrollo profesional de cuando uno es un recién egresado de una licenciatura, eh,
tan amplia, pero a veces tan desconocida en el campo laboral como es la biología. Eh, Desde que estábamos estudiando la licenciatura veíamos que la cantidad de oportunidades de desarrollo profesional para alguien de biología a veces se ve un poco limitado por el desconocimiento, porque no sabemos qué es lo que podemos hacer o en qué nos podemos ganar la vida cuando terminamos de estudiar una licenciatura así. Normalmente, y más en estas fechas, la principal opción es continuar con los estudios y seguir en posgrados y avanzar así durante algunos años. Sin embargo, para muchos se nos hace un poquito eh, cerrada esa única opción porque no a todos nos gusta la investigación, no a todos nos gusta la docencia y no todos queremos ser profesores o investigadores en algún punto de nuestro país. Entonces, a los que no nos queremos dedicar a la cuestión de la docencia o a la investigación, en el área de la biología a veces está un poco limitado y las ideas son o entrar a trabajar al gobierno, a la burocracia o a la administración, o dirigirnos a alguna empresa privada en el área de las consultorías ambientales o empresas de ese tipo. Eh, lo malo es que esas dos opciones, esas poquitas opciones, normalmente sí demanda una gran cantidad de recursos humanos, pero no realmente demanda personas formadas en la biología, porque la administración pública la puede desarrollar cualquier persona, ser un servidor público pues amerita saber de pues, redacción y uso de una computadora. Y en una consultoría ambiental a veces la colecta de ejemplares o la movilización realmente no merita haber estudiado biología para poder hacerlo. Entonces ahí vimos que el campo laboral era extremadamente limitado, o por lo menos la idea que se tenía o que se tiene. Eh, y una de las herramientas que nosotros encontramos y que se nos hizo muy eficiente para la generación de oportunidades de empleo es el esquema que tiene nuestro país que tiene que ver con el manejo y aprovechamiento de la vida silvestre. Es ahí donde empezamos a generar un poquito de oportunidades, pero es complicado porque para muchas personas consideran que los que estudiamos biología nos tenemos que dedicar a cuidar al ambiente de forma altruista. Necesitamos dar todo por el medio ambiente y estoy de acuerdo, pero no podemos vivir del altruismo porque pues cuando uno pasa de ser un joven adulto a vivir la vida real, entonces necesitamos una economía que nos sostenga. Para muchas personas es un poco contradictorio pensar en hacer negocio con la naturaleza, pero es necesario. Para eso estudiamos, para eso nos preparamos durante la licenciatura y la maestría, a lo mejor, porque somos exactamente igual que cualquier otro profesionista, como unos médicos que terminan su carrera y juntan sus recursos para poner una clínica, un consultorio, o unos abogados o un dentista o cualquier profesión, la biología también tiene esa posibilidad. Entonces nosotros encontramos en este esquema que se maneja a través de la Semarnat, de esta de Administración Federal, en donde existe una ley general de vida silvestre, en donde existe un reglamento, en donde hay una serie de alternativas jurídico-administrativas que permite que podamos utilizar de manera responsable las especies de vida silvestre, ya sean mexicanas o exóticas, y poderles dar un uso y un aprovechamiento, con la finalidad principalmente de generar una economía para los usuarios, para nosotros como usuarios directos, pero de forma continua e inmediata generar alternativas de conservación tanto de las especies como de sus hábitats, porque esta idea, o bueno, este esquema está basado más bien en el concepto de si no se valora lo que se tiene, pues sencillamente no se puede conservar. No podemos pensar nosotros, por lo menos, en hacer conservación de especies o de hábitats basados en programas subsidiados, porque todo el mundo sabe que cuando el subsidio se termina, pues se acaban las actividades, se acaba la conservación. Entonces, este esquema de las UMAS o los PINs, que son figuras administrativas que nos permiten hacer este aprovechamiento, lo que estimulan es
encontrarle un valor económico a los recursos naturales que consideramos flora y fauna silvestre, ponerlos a disposición en un mercado legalmente establecido y, por supuesto, generar una alternativa de negocios en base al aprovechamiento de estas especies o de los hábitats. Eh, desde pues que empezamos a ejercer nuestra profesión, encontramos este esquema que ya tenía varios años en aquellos entonces, hoy está mucho más completo. En México no es una idea que se le haya ocurrido a alguien y la puso en marcha, porque sí está bastante fundamentado en las leyes mexicanas. Hay mucha vigilancia y mucha administración, y por lo tanto cuando hacemos el aprovechamiento implica mucha responsabilidad en cuanto al control que llevamos de nuestras actividades. Y lo mejor es que como genera una fuente de empleos, porque nosotros tenemos que invertir dinero, por supuesto, para producir más dinero, que es la producción intensiva de las especies, el mejoramiento de los sistemas en donde están, el ir cambiando la tecnología que utilizamos. O sea, a fin de cuentas es una empresa que demanda una gran cantidad de recursos económicos, pero lo mejor es que los podemos generar a la hora de poder comercializar nuestros excedentes o nuestros servicios. Entonces, esto lo que quiero decir es que no estoy a disposición de un programa de becas o de un programa de subsidios del gobierno local, estatal o federal. No estoy esperando a ver cuándo se abre un programa para que pueda yo hacer conservación y pues me den un apoyo. O sea, los resultados que nosotros tenemos van en función a la habilidad que tengamos de vender y de reinvertir. Entonces es ahí donde pues nos gusta que los alumnos y las alumnas que están por egresar de una carrera difícil de entendimiento como la biología, pues tengan en cuenta que sí hay un futuro en el desarrollo profesional, que sí hay una economía que se puede mantener y que el aprovechamiento comercial de las especies y sus hábitats no está mal. Lo que está mal es el tabú que existe a través de él. Lo que está mal es pensar que los biólogos no podemos cobrar por lo que hacemos. Entonces, claro que hay muchas posibilidades de inversión, de desarrollo de este tipo de negocios, de generar empleos directos y, por supuesto, también muchos empleos indirectos, porque por cada actividad económica que nosotros hacemos, pues se benefician más personas y más familias. La economía, eh, desde un punto de vista muy local, se mueve, ¿no? Porque hay personas que nos compran nuestros productos y los revenden, ¿no? Entonces ahí ya la economía va fluyendo pues de manera cotidiana. Entonces estas actividades que nosotros hemos desarrollado, que no somos los únicos, por supuesto, ni siquiera fuimos los primeros, pero desafortunadamente no hay muchas empresas de este tipo que podamos, pues ahora sí que presumir de ese trabajo. Sí nos gusta invitar a otras personas porque de lo que se trata es de tener un ambiente de competencia sana, de competencia positiva, porque falta muchísimo para poder desarrollar más actividades de conservación, más actividades de aprovechamiento y por supuesto que más economía eh, derivada de nuestra profesión. Digo, yo tengo muchos compañeros de mi generación y otras generaciones conocidas que a lo mejor les va muy bien económicamente y han puesto negocios funcionales y rentables, pero lamentablemente la mayoría de esos negocios no tienen nada que ver con nuestra profesión, o sea, se dedicaron a cualquier otra cosa, o algunos que están todavía en el medio de la docencia. Pero entonces es ahí donde vemos que es necesario que este tipo de empresas sea más común, haya más, para que más gente que es egresada no caiga en pues la desconfianza del qué hacer en su profesión, ¿no? Para abrir muchas más puertas y posibilidades. ¿Y cómo crees que podrías, qué es lo que tienen que hacer, lo primero que tienen que hacer para decir, voy a hacer un negocio de este tipo, que tenga que ver con la biología? Sí, lo primero que hay que hacer es tener mucho conocimiento de lo que queremos, de lo que nos gusta. O sea, la reproducción de especies en cautiverio es algo que involucra un gasto económico, pero primero que nada involucra una gran cantidad de gusto por las especies. O sea, primero hay que tener, bueno, creo yo, eh, pues ese interés por los organismos vivos, por los sistemas, por los componentes.
Pues una vez que queremos dedicarnos a lo mejor a la producción de un animal o a la propagación de algunas plantas, pues de ahí lo interesante es empezar a buscar esas opciones. Si hay que tener registros de algunas secretarías federales, si hay que obtener permisos para hacer ese negocio en nuestras colonias, en nuestros estados, ¿no? Entonces hay que empezar a informarse. Es a lo mejor un proceso un poco desgastante, pero es un proceso que pasa cualquier negocio, ¿no? Desde cuando uno va a registrar una marca hasta que podamos empezar a comercializar nuestros productos es prácticamente lo mismo. Solo que estos negocios hay que estar bien conscientes que tienen que ver con el aprovechamiento económico de ejemplares o partes o derivados. Entonces, la principal actividad que hay que hacer es tener pasión por lo que vamos a manejar en nuestros espacios y la otra es tener mucha responsabilidad para dar cumplimiento a los reglamentos y después empieza un negocio como tal. Lo malo es que los resultados pueden no ser tan rápidos como poner una tortillería o algún negocio que venda un producto o un servicio de alto consumo, porque realmente sí hay consumo de flora y fauna muchísima, pero este desconocimiento de si son legales o no, qué pasa si lo compro mejor en el tianguis, porque ahí lo vi un poco más triste y prefiero ayudarle al animal. Pues es un poquito de madurez en el conocimiento y la aplicación del mismo. Pero es sencillo, es no tan inmediato, pero eso es lo que hay que hacer, tener el gusto por los animales o las plantas y posteriormente pues el respeto a los reglamentos. De las pocas empresas que tú conoces de este tipo en México, me imagino que tienes contacto con algunos de ellos, ¿cómo qué otro tipo de cosas emprenden en sus... Bueno, casi en general lo que estamos en dos o tres componentes, todos los que nos dedicamos a esto. El que es un poquito más conocido puede ser a lo mejor el que tiene que ver con la exhibición, con la educación ambiental derivada de que ponemos una exhibición de X especies, ya sea un zoológico, ya sea un museo vivo, ya sea un herpetario o algo así. Y entonces la gente o el público en general nos visita y les damos recorridos, les explicamos que si esta especie es de tal lugar, que si es importante, por qué, etcétera. Eh, Esos negocios normalmente son los más conocidos. Casi en cualquier ciudad o en cualquier comunidad mediana hay algo que exhibe animales, principalmente los zoológicos, ya sea particulares o del gobierno. Ese es uno de las áreas que más se ha explotado en esta visión de la fauna silvestre. Y la flora también, porque los jardines botánicos, eh, los bosques, a donde hacemos senderismo, donde hacemos interpretación, la observación de aves, también está involucrado esto. Eh, en este caso, pues las especies, el número de especies, pues es increíblemente alto, porque en estos lugares exhibimos no solo especies mexicanas, sino también un montón de especies exóticas. Exóticas no me refiero a lo raro, los cuernos enormes o los venenosos, sino exóticos nos referimos a que un animal o planta su distribución es dentro de nuestro territorio nacional. Esos son los nativos y los exóticos son todos los que están fuera de nuestro territorio nacional, ¿no? O sea, animales africanos, animales europeos son animales exóticos, animales mexicanos pues son animales nativos. Bueno, en esos lugares exhibimos cualquier cantidad de especies, hacemos educación ambiental, en teoría estamos compartiendo ese conocimiento para la conservación, aunque ahí ya depende de cada negocio qué tanto convenció al visitante para conservar o no, porque a lo mejor es muy bonito el animal, pero si no le llegamos al público, pues saliendo de nuestro negocio, pues se les va a olvidar, ¿no? Pero bueno, ese es uno de los componentes. El otro componente en el que normalmente estamos involucrados muchos pues de los que trabajamos esto es la producción y la comercialización, o sea, la crianza de animales y la venta de ellos o de sus productos, o la propagación de plantas y por supuesto la venta de ejemplares. Porque a veces pensamos que la vida silvestre solo son animales, pero la vida silvestre son animales, plantas y el hábitat en general. Entonces, hay personas que tienen, por ejemplo, viveros en donde propagan orquídeas, donde propagan cactáceas, donde propagan algunas plantas que están en la NOM 059, o sea, que están protegidas en México,
y que tienen que seguir las mismas reglas que los que producimos algún animal y lo vendemos. Estos espacios que conocemos como criaderos o viveros, pues normalmente son espacios cerrados, confinados, para que nosotros les demos las posibilidades a las especies, y nos preocupamos más que por la cuestión estética, porque no es el negocio principal la observación, nos preocupamos por el componente de la funcionalidad. Necesitamos que nuestras instalaciones sean operativas, sean productivas, y aquí a lo mejor es donde a veces se genera no confusión, sino un malentendido, porque pues quisiéramos ver todos a un ajolote en su hábitat y sabiendo que vive libre. Entonces, cuando una persona ve que tenemos sistemas de producción en donde tenemos confinados a 1,000 o 2,000 ejemplares, pudiera ahí entrar ahí el conflicto de, pues es que lo están viendo como un bien material, pero a fin de cuentas, pues para eso lo hacemos no porque queramos que haya un montón de animales o plantas, sino porque hay un mercado que lo exige. Y ese mercado que va a consumir cada ejemplar o cada producto o cada derivado, ese mercado va a estar ahí siempre y va a consumir el producto, ya sea un producto legal o un producto ilegal, porque existe una demanda, porque existe una necesidad de posesión de esos animales o plantas. Entonces aquí es donde es importantísimo el papel que jugamos las personas que estamos del lado del respeto a los reglamentos, en donde cada animal que yo produzco o cada planta que yo propago en mi vivero o en mi criadero y la pongo a disposición de un mercado que está consumiendo esos recursos, entonces es un animal o una planta menos que alguien va a ir a sacar de su hábitat y se lo va a vender a la misma persona, porque a fin de cuentas lo va a consumir. Entonces sí, de acuerdo, a veces se ve un poco mal para unas personas ver el hacinamiento eh, pues de ejemplares, aunque no están mal cuidados, sino simplemente es como la ganadería, ¿no? Como la estabulación de lo que consumimos. Eh, entonces, en esos lugares nos preocupamos para que la operación sea eficiente y pongamos más productos a disposición de este mercado que consume muchísimo, ¿no? Y entonces de esa manera evitamos que el mercado negro, el furtivismo, los cazadores, los talamontes, los colectores, pues van vendiendo menos. A fin de cuentas siguen vendiendo porque existe ese mercado ilegal, pero todo lo que aportemos en estos criaderos, pues es para contrarrestar eh, ese mercado informal. Y la otra parte en la que nos movemos la mayoría de los que trabajamos en esto es la transferencia de tecnología, la capacitación, eh, los talleres. Casi todos damos cursos, no tanto que programemos cursos cada 8 días y vaya la gente, sino más bien eh, personas que tienen una necesidad muy particular y saben que un negocio está funcionando, normalmente se acercan y piden una capacitación, una asesoría, o abrimos cursos si hay personas involucradas, sobre todo en comunidades rurales. Entonces, esos son los tres componentes en los que casi todos estos negocios están involucrados, que es la exhibición y la educación ambiental, que es la producción y el aprovechamiento, y la otra es la capacitación y la prestación de servicios. Y hay una diversidad tremenda, hay herpetarios, hay acuarios, hay zoológicos, hay colecciones privadas. Ahora sí que las especies son muy diversas en este tipo de negocios. Lo importante es que esté registrado, Por reglamentado, que supuesto. signifique, ¿no? Uh -huh. El hacer un negocio y a la profesión. O sea, Así es. cualquiera puede vender cosas, pero si es una persona con una formación profesional, con conocimiento de las especies y además que cumple con las normas para la venta de los productos y el cuidado de las mismas, pues eso dignifica el negocio y al profesionista. Sí, claro que sí. Y tu negocio, me tienes una presentación con algunas fotos que nos quieres mostrar sobre lo que es las especies que tú manejas. Uh -huh. Entonces, aquí tenemos producción intensiva y comercialización de especies de Ambistoma. Uh -huh. Sí, esta es la figura que casi todos reconocen cuando hablamos de ajolotes, que es un anfibio que pertenece al grupo de las salamandras y que por alguna serie de razones históricas goza hoy de, de una moda que hay sobre el conocimiento, sobre la
posesión, sobre la tradición, sobre lo que representa culturalmente esa imagen. Sin embargo, bueno, es una especie de un grupo de unas 16 o 17 especies que hay en México. Lo importante es saber que estos famosos ajolotes de Xochimilco realmente no son de Xochimilco. Claro que habitan o habitaron Xochimilco, pero no son endémicos de esta parte de la Cuenca de México, sino son nativos de toda la Cuenca de México y eran igualmente nativos desde la zona de Zumpango, en el Estado de México, hasta la zona de Chalco, en otra parte del Estado de México, incluyendo todo el complejo de lagos que existía en aquellas épocas previas a la fragmentación. Bueno, esta especie que es la icónica, la que se supone que tiene ahí algunas relaciones con la filosofía mexica, etcétera, pues es la famosa, la que está descrita en una buena cantidad de obras, tanto artísticas como musicales, y muchos trabajos relacionados con ella. Pero lo importante para nosotros es que necesitamos o nos vemos nosotros con esa necesidad de compartir la información al público en general, de que sí es una especie mexicana, es una especie nativa, es una especie representativa, pero no es la única que existe en nuestro país. Hay una buena cantidad de especies de este tipo de animales que están representados en otras partes del país, en zonas tan importantes culturalmente hablando como la zona purépecha, como la zona otomí, como la zona tarahumara, ¿no? Hay otras especies que no han recibido el apoyo porque no han sido tan famosas como Bistoma mexicanum, que es el ajolote de la Cuenca de México. Bueno, en ese sentido, nosotros, nuestro objetivo en el predio, en nuestro PINS, en nuestra empresa, pues es el mantenimiento en cautiverio, la reproducción, la comercialización, por supuesto, la educación ambiental, y utilizando como modelo de trabajo a los anfibios mexicanos principalmente. Hay muchos anfibios en el mundo que llaman la atención, pero nosotros nos queremos enfocar en anfibios nativos, anfibios mexicanos. Esas hojas son nada más una cuestión de administrativa, es donde nosotros obtenemos la autorización para hacer el manejo de todas esas especies que aparecen ahí, que normalmente alguien que no ha estudiado o que no tiene el conocimiento de la diversidad de especies mexicanas puede leer esa cantidad de especies y decir, no, pues quién sabe qué son, un montón de ambistomas, un montón de pseudoriceas. Bueno, son especies de salamandras mexicanas, pequeñas, desconocidas, y que desafortunadamente se han descuidado porque Ambistoma mexicanum se lleva todo el crédito. Bueno, esta presentación es más o menos representativa de lo que hicimos a lo largo de mucho tiempo. Por ahí del 2002, 2003 empezamos a trabajar en condiciones prácticamente de hobby, en la casa de alguien, gustándonos un par de animales, y desde entonces empezamos a ver que pues existía un potencial para el aprovechamiento de estas especies. Hoy en día ha cambiado mucho nuestro espacio, el manejo de la reproducción, el manejo de las larvas, la alimentación, la producción de alimentación. Hemos ido aumentando la cantidad de espacios en donde trabajamos. Ya no estamos trabajando en el patio de alguien, ahora tenemos el negocio extendido en varios lugares. Lo que no tenemos nosotros es espacios físicos, no tenemos terrenos. Los que trabajamos en esta pequeña empresa somos citadinos, nacidos aquí en el Distrito Federal, y no tenemos terrenos en algún estado o algo que nos haya posibilitado la expansión. Por lo tanto, nos vemos obligados a ir modificando nuestros sistemas de producción para que aún en los departamentos que rentamos, los tenemos ahora llenos de estos sistemas y de esta tecnología que es sumamente sencilla pero muy operativa. Entonces hoy tenemos distribuido nuestro negocio en 3 o 4 lugares en donde llevamos a cabo estas actividades de reproducción, en donde todos los días estamos en contacto con los animales, en donde todos los días vemos que nuestro conocimiento se ha visto reflejado pues en la buena cantidad de producción que tenemos actualmente, y que no necesariamente nos dedicamos a la ciencia o a la docencia más bien, porque la ciencia aplicada ahí está prácticamente en cada uno de los espacios que tenemos como criaderos, en cada sistema de producción, en cada sistema de recirculación. Si nos ponemos a pensar, están reflejados
los 12 módulos de la licenciatura que estudiamos, si le pudiéramos poner el nombre a cada proceso relacionado con el nombre de un módulo de nuestra licenciatura, podríamos ejemplificarlo. Entonces, lo interesante, la integración de toda esta información, de todo este conocimiento, y el resultado pues ha sido bastante positivo en cuanto a la reproducción de muchas especies de ambistomas, ¿no? Principalmente esta que es la muy común, ambistoma mexicano, esta que es endémica también de una zona muy culturalmente rica, que es la zona purépecha. Esta especie es endémica del lago de Pátzcuaro, también trabajamos con ella, también la reproducimos, también la comercializamos. Y así hay otra cantidad de especies de ajolotes o de achoques. Bueno, el nombre es diferente, este animal se llama achoque. La diferencia con el nombre ajolote tiene que ver solamente con el idioma. Ajolote es una palabra que deriva del idioma náhuatl y achoque es un nombre, una palabra que deriva del idioma purépecha. Entonces, a fin de cuentas, esas dos palabras describen animales muy similares, que son anfibios con 4 patas, con cola larga, con branquias. Y, por ejemplo, cuando alguna persona de la región de Pátzcuaro me ha visitado o yo voy para allá, siempre me dice, oye, ¿cómo están tus achoques? Refiriéndose a mis ajolotes. Eh, Cuando yo voy para allá o nos visitamos, les pregunto al revés, ¿cómo están tus ajolotes? Y entonces alguna vez alguien entró ahí en conflicto entre dos zonas porque decía, no, es que estás mal, estos no son achoques, estos son ajolotes, y el otro decía lo mismo, y a fin de cuentas los dos están en lo correcto porque es una palabra que describe un nombre común, un animal muy similar, solo que son especies diferentes. Esta es otra especie de achoque que se distribuye en una zona muy, muy puntual que se llama Zacapu, también en la zona purépecha. Zacapu es una pequeña lagunita de unas 50 hectáreas y esta especie es endémica de esa lagunita. Entonces, si hablamos de animales endémicos, este animal tiene una característica microendémica porque su hábitat son 60 hectáreas y 60 hectáreas en el mapa es nada. Entonces, cuando esta especie empieza a entrar en riesgo porque en esa pequeña laguna, a los alrededores, se empieza a asentar la industria o la agricultura superintensiva, esa lagunita, si empieza a entrar en crisis por contaminación o desecación, entonces puede perder la cantidad de fauna que existe ahí. Si esa laguna entra en ese proceso de crisis y esta especie se pierde, entonces sí hay un grave peligro de extinción porque resulta que es una especie que no es muy común en cautiverio, diferente al ajolote de la Cuenca de México, que en cautiverio lo tenemos en todos lados, que su hábitat todavía está ahí, y que si el hábitat empieza a tener más problemas, bueno, hay muchos animales distribuidos como para pensar que no se va a extinguir. Claro. Pero en esta situación, este Ambistoma andersoni, como son tan pocos los que tenemos en cautiverio, si un día su hábitat se pierde, entonces la especie sí tiene un grave riesgo de desaparecer del mundo, no solamente de su hábitat. Y esto es importante para nosotros porque aquí es donde vemos cómo algunas especies han recibido mucha atención y otras especies que realmente están en una crisis, pues se les desatiende bastante, ¿no? Otros ajolotes, otros ambistomas, reproducimos también ejemplares que son terrestres, como las salamandras del centro de nuestro país. Producimos ejemplares con características físicas particulares a lo que llamamos fenotipos, como los animales albinos, los animales leucísticos, algunos diferentes, que son los que el mercado está consumiendo constantemente. Y aquí, pues ya depende de cada quien. Hay muchas personas que nos consumen ejemplares con sus formas silvestres y hay otras personas que prefieren formas seleccionadas, ¿no? Como los animales albinos. Entonces, pues hemos ido avanzando en el desarrollo de estas estrategias para la reproducción de este tipo de animales. La cantidad que manejamos ha sido cada año creciente, afortunadamente, y esto también va en función a la cantidad de gente que nosotros podemos llegar como clientes finales. Hemos podido aumentar la cantidad de personas que se interesan en mantener este tipo de animales en cautiverio y por lo tanto nuestro panorama de expansión pues se va haciendo cada vez más amplio. Entonces, hoy podemos ofertar algunos fenotipos que nos costaron algunos años de trabajo, pero ya los tenemos. Y hemos trabajado con otras especies de ambistomas que no son todavía nada conocidas, como esta, que también para desconocimiento de muchos resulta que se distribuye también en la Ciudad de México y pocos la conocen, que es un animal que se distribuye en las zonas de
los dinamos en la región de Desierto de los Leones y que ha estado por ahí durante toda la vida, pero pues como el más famoso es el de acá abajo de la cuenca, Ujú. pues estos por ahí se quedan en el olvido, ¿no? Estos tal vez no tienen todavía mucho aprovechamiento comercial, pero pues es importante su conservación. Este que ya lo habíamos visto, que es el achoque del lago de Pátzcuaro, endémico de Pátzcuaro, Michoacán. Otro achoque que es el que les comentaba de la laguna de Zacapu. Estas tres especies, Mexicanum, Andersoni y Dumerili, las tenemos normalmente en producción y en aprovechamiento durante todo el año. Eh, y sí ha crecido ya la cantidad de personas que las consumen, y así hay otras cantidades de especies. En Bistoma ordinarum, que es un pequeño ajolote de arroyo que vive en la región montañosa de Morelia, a los alrededores de la ciudad, ajolotes que a veces ni siquiera sabemos que existían en lugares como Querétaro, como toda la zona del Bajío, regiones como Irapuato, Celaya, otros ajolotes que son altamente consumidos en zonas como Atlacomulco, en el Estado de México, en esa región, eh, pues hacia el poniente. Eh, Algunas salamandras que comúnmente vemos que venden en los tianguis o en los mercados y que son altamente depredadas y consumidas por su abundancia. A veces no se preocupan las personas en pensar que se puede acabar. Eh, Animales que, siendo anfibios, como los ambistomas, pues pasan a su fase terrestre, y cuando los vemos en esta fase, muchas personas consideran que son animales completamente diferentes. Sin embargo, bueno, pues son los mismos, solo que en su fase adulta. Y algunas otras especies con las que hemos trabajado, como esta que también ha sido poco observada. Eh, para nosotros el aprovechamiento ha sido constante durante pues, la historia de nuestro predio. Nosotros nos registramos en 2013. A partir de 2013 fue que empezamos a hacer el aprovechamiento comercial. Sin embargo, pues desde años antes trabajamos con esta cuestión del aprovechamiento. Y bueno, esa tablita está un poco desactualizada porque es para 2017, pero pues ahí hay unos números de la cantidad de ejemplares que nos han autorizado, o sea, que el gobierno federal nos ha autorizado a nosotros como Envistomanía para poder aprovecharlos de forma comercial. O sea, todos esos animales los hemos tenido ya en aprovechamiento. Y cuando nos preguntan que para qué los vendemos o cómo los vendemos o quién los compra, pues en un principio, hace muchos años, cuando empezábamos con esto y que nuestra idea de proyectos de este tipo era todavía muy ambiciosa o tal vez un poco más ligada a la historia y a la cultura, pensábamos que este animal podía dirigirse al mercado de consumo, o sea, al consumo como alimento, porque resulta que históricamente se conoce que fue un animal consumido por pues, los asentamientos prehispánicos a lo largo de nuestro país. Eh, pues resulta que con el paso de los años vimos que para el mercado de consumo no fue nada viable, nada rentable. El otro mercado que teníamos pensado que iba a ser un potencial económico para nosotros es el mercado de la investigación. Sin embargo, tenemos prácticamente mínima la venta a algunos investigadores, y resulta que todo el mercado que cubrimos es el mercado de ornato, o sea, las personas que mantienen mascotas en sus casas. Tenemos muy poco mercado legal, y esto se ve reflejado por algunas cosas que tienen que ver con cuestiones conceptuales. Resulta que podría considerarse que estos ajolotes pudieran ser eh, un producto de consumo, pero como el costo de producción de estos animales suele ser elevado, entonces el mercado se ve limitado a los conceptos de comida cara, de comida muy dirigida a ciertos sectores económicos. Pero bueno, alguna persona dueña de un restaurante de estos gourmet me decía que él no tenía problemas con meterlo a su menú, porque digo, si vende platillos que cuestan 3,000 pesos, podía costear el valor de un ejemplar que yo le venda con autorización y todo lo que se necesita. Y él me decía, no, pues seguramente mis clientes me lo van a pagar, pero resulta que por una cuestión conceptual no es o más bien no es nada viable esto. Y esto tiene que ver con la percepción que tenemos de pensar cómo es posible que esta persona eh, ponga en su menú que está vendiendo ajolotes, y los ajolotes pobrecitos hay que conservarlos, hay que cuidarlos, representan mucho, se están extinguiendo, aunque son producto de
reproducción controlada, no lo estamos sacando del hábitat. Entonces ahí entra un conflicto, insisto, conceptual, porque la gente dice, no, ¿cómo nos vamos a comer un ajolote? Esos hay que cuidarlos, mejor tráeme un platillo de tortuga, de armadillo, de venado, o sea, esos no tenemos que conservarlos, o sea, lo que voy es que por falta de información, la gente malentiende esta parte, ¿no? Y el otro punto que nos ha limitado un poco el abrir los mercados es la transformación. Son animales nutritivos, por supuesto, son productos alimenticios que se pudieran manejar eh, por otra línea comercial, pero esto ha sido muy poco estudiado todavía. Y nosotros hemos sacado algún producto que tiene que ver con la elaboración de jarabes, pero también no es muy aceptado por esta cuestión de cómo vamos a tomarnos un jarabe que está hecho con ajolotes, pues no. Pero bueno, eso esperamos que con el paso de los años podamos ahí involucrarnos en una estrategia más certera para esto. Lo que nos pasa constantemente es que hay mucha competencia desleal, mucha competencia que vende ejemplares extraídos ilegalmente y muy baratos. Hay personas que no invierten en el ramo administrativo, que no pagan impuestos, que lo hacen ahí a escondidas y por lo tanto pues pueden ofertar un poco más bajos sus productos. Sin embargo, pues los clientes normalmente los tienen una vez porque la segunda vez ya no pueden cumplir, entonces esos clientes a fin de cuentas regresan al mercado estable y la explotación o el saqueo, la pesca de estos animales en sus hábitats, en donde hay muchos, pues sí, también representa una competencia. Lo bueno es que estamos viendo que incluso en los puntos de venta de fauna legal o no legal, eso no lo sé, que hay aquí en el Distrito Federal, afortunadamente las personas que venden estos animales así a granel últimamente nos han estado consumiendo a nosotros porque estamos vendiendo nuestros productos a precios competitivos y les estamos entregando documentos que avalan su legal procedencia. Entonces ahí es donde se nos hace importantísima nuestra labor y estamos viendo que el hecho de la producción en cautiverio sí nos puede dar una herramienta de conservación porque esa persona que vende animales ilegales en el mercado lo vende no porque odia la naturaleza y quiera fastidiar a un hábitat, lo vende porque necesita un ingreso económico para que su familia pueda vivir. Que su conocimiento del desarrollo económico es vender animales, bueno, no es problema de nosotros. Pero a lo que voy es que si a ellos yo les llego con productos con precios que sí funcionen, entonces van a preferir comprarme a mí que comprarle a la persona que fue a pescar de forma ilegal. Entonces, eso a mí me deja muy claro que sí aportamos a la conservación, que la gente no está eh, queriendo faltarle el respeto a la naturaleza, sino queriendo ganar pues dinero para su desarrollo. Y ha sido bastante eficiente estar colocando estos productos pues en diferentes zonas. Y bueno, además tenemos una cantidad ahí mediana de productos y servicios que ofertamos. Hacemos exhibiciones incluso de calidad museográfica, hemos instalado algunos exhibidores en museos como el Museo de las Culturas Populares, en museos privados, hemos hecho el diseño de algunos sistemas que son ahí sí muy estéticos, no tanto operativos, sino para el gusto de la gente que quiera ver algún ejemplar, y tenemos una cantidad de productos derivados del mismo manejo como la lombricomposta, como los humus que resultan pues de que nosotros producimos lombrices para poderle dar de comer a nuestros animales y eso nos da la posibilidad también de ofertar pues algunos abonos orgánicos, sistemas de producción de hortalizas para autoconsumo, bueno, hay una cantidad ahí no tan baja de diferentes productos que tenemos. Hemos asesorado un montón de proyectos que utilizan a estas especies como modo de vida. Hemos registrado muchos PIMS, muchas UMAS en la Cuenca de México. Hemos trabajado en Hidalgo, en Puebla, en Tlaxcala, en Veracruz, en Morelos, con especies de ambistomas, con especies de estos anfibios mexicanos. Hemos aprovechado, por supuesto, la imagen y la cultura popular de la que se alimenta prácticamente
esta región. Hemos desarrollado proyectos de inversión bastante planeados, que insisto, no dependen de una universidad ni dependen de un centro de investigaciones, sino dependen de la comunidad. Hemos hecho pues capacitación y orientación a negocios familiares que invierten pues para tener ingresos alternos a su negocio principal. Hemos compartido muchísima información con UMAs tan importantes como esta, que se llama Jimandí Erandi. Es una UMA muy curiosa porque es a lo mejor la que mucha gente que sabe de esto de los achoques y los ajolotes ubica como las monjas de Pátzcuaro, las famosas monjas que se acabaron a los achoques por hacer jarabe, que eso es una aberración absoluta. Resulta que estas personas, bueno, las que aparecen aquí en la foto son Sor Ofelia y Sor Carmen, resulta que ellas desde antes del año 2000 tenían en el convento a estos achoques en cautiverio. Claro que se los compraban algunos pescadores, pero en algún momento ellas dijeron, oye, ¿por qué no mejor los criamos? Porque resulta que es un convento enclaustrado, son monjas dominicas. Pues desde antes del año 2000 ellas tenían sus achoques en cautiverio y criaban sus animales para poder hacer su producto, que es el jarabe. Bueno, pues ellas dos, para mí, desde mi punto de vista, son las personas que más saben sobre el manejo en cautiverio de un anfibio tan importante como este, que muchas veces nos acercamos a ellas para pedirles consejos. Y afortunadamente otras áreas de investigación que sí se dedican a eso, incluso ellos las consultan. Amigos que trabajan en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, allá en Morelia, también ya se hicieron muy allegados a ellas porque ellas tienen una cantidad de conocimiento tremendo que sería casi que contradictorio, porque pensaríamos que el conocimiento debe de salir de una universidad, no de un centro religioso, ¿no? Entonces, a lo que voy es que esto del manejo de la vida silvestre no está exclusivo para doctores o para investigadores, es un área de oportunidad prácticamente para cualquiera. Eh, de lo que más orgullo nos causa es haber podido desarrollar este proyecto tan grande que es la UMA CIVAC y todo lo que hemos podido aportar para el conocimiento y la conservación de los ambistomas, no solo de la Cuenca de México, y otros proyectos que hemos apoyado de este tipo de estrategias. Esta UMA que se llama CRIP Pátzcuaro le pertenece a un centro de producción piscícola que está en Pátzcuaro, Michoacán, le pertenece al gobierno federal a través de un centro de reproducción intensiva. E incluso ahí pudimos llegar, pudimos negociar con los directores, pudimos llevar a cabo un proyecto de producción en cautiverio y aprovechamiento de la especie nativa del lago de Pátzcuaro, que es este achoque, ¿no? Entonces, la ventaja de ir juntando esa experiencia es que le podemos ofertar a una gran cantidad de clientes, ya sea un grupo social, un grupo religioso, un laboratorio de investigación científica, podemos ofertarle nuestro conocimiento y por supuesto que nuestros productos van a irse colocando ahí a lo largo del desarrollo de nuestro negocio. Montajes para exhibición como esta, que es la exhibición que se tenía hasta hace algunos meses en el Museo del Papalote, es algo que, pues, digo, personalmente nos genera mucho orgullo porque el Museo del Papalote, pues es muy representativo para la mayoría de las personas que vivimos en el DF, porque de pequeños recordamos que nos llevaron y entonces tener la posibilidad después de montar actividades profesionales para empresas de este tamaño, pues quiere decir que las cosas se manejan de forma correcta. Y no solamente trabajamos para empresas privadas o laboratorios, trabajamos prácticamente para cualquiera. Hemos hecho UMAS hasta en haciendas con infraestructuras completamente diferentes y nos ha funcionado bastante bien. Entonces hemos desarrollado esta cantidad de servicios que nos ha mantenido pues económicamente activos y que creo que nos ha ayudado a aportar mucho en cuanto a la educación ambiental, a la conservación de las especies, de los hábitats, ¿no? A la integración de ese conocimiento, a contagiarle el gusto por la naturaleza a muchas personas, a generar instalaciones que no necesariamente tengo que comprar en el extranjero,
a generar una serie de alternativas que van derivadas pues de este conocimiento. Y así pues hemos involucrado ya nuestro manejo en otras especies de anfibios. Esto ya es pues meramente demostrativo. No, los ajolotes no son los únicos anfibios en México, hay muchísima diversidad y hoy en día tenemos ya la reproducción en cautiverio también controlada y con fines comerciales de especies tan bonitas y tan buscadas como las ranitas de ojo rojo, las ranitas de cristal y esta serie de animales que normalmente se ven en los mercados informales porque hay mucha captura, porque hay mucha venta ilegal. Entonces, así como el ejemplo de los ajolotes y la colocación en el mercado legal, ahora estamos involucrados en la producción de otras especies de anfibios como estas, la producción intensiva y posteriormente pues su colocación en el mercado para combatir el furtivismo o para combatir ese mercado ilegal. Entonces, ranas que son muy desconocidas para la mayoría, pero muy buscadas por un sector muy particular, pues ahora también tenemos ya esa posibilidad de ofertar este tipo de ejemplares, anfibios muy representativos para México. Pues qué mejor que podamos ir aumentando la cantidad de especies y de productos que nosotros ofertamos. Y pues los ofertamos normalmente en lugares de conveniencia, en ferias, en talleres, en congresos nacionales o internacionales, e incluso nos ha dado la posibilidad de no solamente estar pensando en las ferias de la delegación o en las ferias de una escuela que me invitan, sino poder invertir 40 o 50 mil pesos en un pequeño stand en una feria internacional en el World Trade Center, en donde ahí sí nadie me financia nada, ¿no? Sino nuestro trabajo nos da la posibilidad de rentar espacios en lugares tan concurridos como estos. Entonces, bueno, pues esto es parte de lo poco que hemos podido hacer porque somos 3 personas involucradas de manera directa, pero hay muchas personas involucradas de forma indirecta, hoy más todavía beneficiadas, y entonces, bueno, pues nosotros 3 somos los que hemos estado pues al pendiente de este negocio desde pues ya hace una buena cantidad de años. Y pues eso es lo que quería ahí compartir con ustedes. ¡Wow! ¡Qué padrísimo! Es todo un trabajo de trayectoria enorme de conservación, pero de mucho amor a Sí, esas claro. especies y a tu profesión y a buscar alternativas que sean no dependientes de otros, ¿no? Así es. Generalmente sí vemos que se andan buscando el apoyo gubernamental, todo esto que mencionaste, y se tiene dinero en un momento y después empiezas un proyecto y desaparece porque desaparece el apoyo. Así Entonces, es. sí, el tratar de ser autosuficiente y autosustentable, eso es lo que es muy loable y digno de reconocer en ustedes. Yo los felicito muchísimo, qué bonito trabajo. Gracias. Y entonces para conectarse con ustedes es ambistoma, con Y, @gmail.com. Uh-huh. Los datos que aparecieron en la presentación. Y bueno, ustedes pueden darnos asesoría sobre un huerto de hortalizas para Sí, pequeños claro que sí. espacios, Uh-huh. de cómo tener estas especies como ornato, pero además estamos contribuyendo a su conservación. Se me hace genial, ¿eh? Yo espero que pronto podamos, cuando estemos en modo presencial en la universidad, poder hacer una demostración de esta empresa y de otras que tú ya nos habías dado a conocer antes, que sería bueno que la gente conozca y los mismos jóvenes que se están formando para que conozcan las alternativas y cómo tienen que cubrir con todos los requerimientos administrativos para que se vuelvan legalmente funcionales. Sí, claro que sí. Ajá. Oye, pues Arturo, muchísimas gracias por habernos dado esta panorámica y por hablarnos de tu proyecto, de tu empresa. Felicidades a los 2 compañeros que están contigo, a Olini y Víctor. Alan. Alan, a Olini y Alan, felicítalos por favor, es un trabajo Sí, bien sí, gracias. bonito y espero que nos veamos pronto. Muchísimas gracias, buenas tardes, me despido a nombre de la doctora Elsa Muñiz, quien es la coordinadora de extensión universitaria, y del mío propio, soy Cecilia Zeta, jefa del proyecto Divulgación de las Ciencias. Les doy las gracias por estar con nosotros y por haber tenido la oportunidad de conocer el trabajo que hace Ambis, vuélveme a decir el nombre. Ambistomanía. Ambistomanía.
que empezó con los ajolotes y ahora tiene otro tipo de especies y de anfibios. Muchísimas gracias, Arturo, y buenas tardes. Hasta luego. Gracias por la invitación. Hasta luego.